Capítulo 3 de la historia Un milagro para Samuelito. Recuerda que en el capítulo anterior el papá de Samuelito estaba en el hospital y Samuelito aceptó a Jesucristo como su Salvador. El padre de Samuelito estuvo en el hospital durante mucho tiempo, pues se había lastimado seriamente su espalda. Los vecinos de la aldea ayudaron a la familia con alimentos y carbón para el fuego. Sin embargo, fue necesario que la mamá usara más y más el dinero de la olla. El lesionado necesitaba muchas cosas. Aunque Samuelito trabajó todo lo que pudo, sabía que era muy difícil que pudiera ir alguna vez a la escuela. Samuelito pensó muchas veces en la misionera y en el día en que había entrado a formar parte de la familia de Dios, atrás en la choza. Con todo, a veces se desalentaba. Pobre Samuelito, no tenía alguna persona que le enseñara más de la palabra de Dios. Muchas veces se preguntaba si había hecho mal al creerle al evangelista. Su madre lo había dicho. Ella no le permitía que le hablara de ser creyente. El ciego también lo había dicho, hasta que se había atrevido a decir que este problema había surgido por la maldad de Samuelito. Sin embargo, el Espíritu Santo había venido a morar en el corazón de Samuelito, quien encontraba consuelo en la oración. Muchas veces el Espíritu Santo lo guiaba a esconderse detrás de la chocita, donde había conocido al Señor Jesús, y contarle todas sus penas a Dios. Siempre que Samuelito iba a la parada del autobús a lustrar zapatos, buscaba a la misionera. Siempre que se paraba a la orilla de la carretera para vender iguanas, su afán no era tanto buscar a compradores como buscar a la misionera para que le enseñara más acerca de Dios. Pero cierto día, claro y caloroso, cuando Samuelito estaba muy desalentado porque casi se había agotado el dinero en la olla, la vio. No fue en la parada del autobús ni en la carretera, sino en la vereda que llevaba a su casa. Cuando Samuelito se aseguró de que era la misionera la que ascendía por la vereda, corrió a su escondite. Temía que su madre se enojaría muchísimo si descubría que ésta era la evangelista que le había hablado. Samuelito observaba desde su escondite. Su madre y su hermanita habían visto acercarse al evangelista. Estaban paradas junto a la puerta. Samuelito estaba lo suficientemente cerca para ver la sonrisa amable que tanto amaba y escuchó que la evangelista decía: «Buenos días, señora». Su madre apenas contestó el saludo porque esta mujer era una extraña y ni siquiera mexicana. Su madre desconfiaba de los extranjeros. Entonces Samuelito escuchó que la misionera le dijo a su madre que había oído en la aldea del accidente del padre. Había venido a compartir su tristeza y ver si podía ayudarle en algo. Le ofreció una caja de galletas y dulces. Entonces la madre de Samuelito la invitó a pasar. Cuando su madre y la misionera estaban sentadas tomando café y comiendo algunas de las galletas, Samuelito entró temblando. Se inclinó delante de la visita y le ofreció su mano como había visto que lo hacían los extranjeros. «Señora», dijo la misionera, «ya he encontrado antes a su hijo, una vez en la parada de los autobuses y una vez en la carretera vendiendo iguanas». Samuelito vio que su madre se sorprendió primeramente y después se enojó. Miró a la misionera y luego a su hijo. Samuelito le dijo a su mamá: «Por favor, mamacita, ella es buena y es amable». La misionera aprovechó rápidamente la oportunidad y le dijo a la mamá: «Si usted cree que le dije cosas malas a su hijo, ¿por qué no me permite que le cuente exactamente lo que le dije a él? Entonces, si usted todavía cree que es malvado, regresaré a la aldea y nunca más le volveré a hablar». Los ojos de Samuelito le rogaban, y su madre no quería ser descortés con esta señora que había sido tan amable. «Bueno, cuéntenos usted», le contestó. Una vez más, Samuelito se sentó en cuclillas y escuchó la historia más maravillosa en todo el mundo. En esta ocasión la entendió mejor. Quería ayudar a contar la historia, pero era un niño mexicano cortés a quien se le había enseñado a respetar a sus mayores. Lo único que dijo suavemente fue: «Sí, sí», conforme se narraba la historia, pero sus ojos brillaban de alegría. La hermanita se sentó junto a su madre y escuchaba. Tenía los ojos casi cerrados al escuchar a la misionera y ver cómo daba vuelta las hojas del libro de colores
y oír la explicación de que los colores nos recuerdan las verdades que nos enseña la Biblia. Había un silencio profundo cuando la misionera terminó de hablar. Al ponerse de pie dijo: «Ahora debo irme antes de que oscurezca, pero antes de irme, ¿puedo orar por su esposo?». Suavemente la madre le dijo: «Sí», al ponerse de pie ella y Samuelito. La misionera se arrodilló en el suelo duro y oró. Pidió a Dios que sanara al padre para que pudiera regresar pronto a casa y que Dios hiciera posible que Samuelito fuera a la escuela. Luego agregó: «Pero sobre todo, Dios querido, permite que esta familia llegue a conocerte como su Salvador y amigo». La madre tenía lágrimas en sus ojos al ponerse de pie la misionera. No se mostró enojada cuando Samuelito dijo tímidamente: «Yo sí creí y confié en el Señor Jesús. Oré allá afuera atrás de la casa y ahora está en mi corazón. Él me perdonó». «Samuelito, cuánto me alegro», dijo la misionera. Ahora fueron sus ojos los que se llenaron de lágrimas. «Si está contenta, ¿por qué llora?», se preguntó Samuelito. La misionera le dijo: «Samuelito, ya conoces la historia que cuenta este librito. Te lo regalo. Quizás tu mamá quiera volver a escucharla. Tal vez puedas contar a tu papacito cuando regrese a casa. Y estoy segura que Dios contestará tus oraciones y que podrás ir a la escuela aunque no alcance el dinero. Dios puede hacer un milagro. Cuando hayas aprendido a leer, tendrás tu propia Biblia». La misionera se despidió con una sonrisa, un apretón de manos y un adiós al bajar por la vereda. Samuelito no sabía que ella regresaría a la Ciudad de México al día siguiente. Tampoco sabía que ella había sido enviada por el Espíritu Santo a su pequeño hogar. Pero Samuelito sí sabía que en su corazón nuevamente rebosaba de alegría. ¿No había Dios hecho ya un milagro al evitar que su madre se enojara y permitirle que escuchara una historia maravillosa? Samuelito, su madre y su hermanita estuvieron parados en la puerta mirando a la misionera hasta que desapareció de su vista. Entonces su madre le dijo: «Sí, mi hijo, tienes razón, esta mujer es buena». Y colocando su mano en el corazón continuó: «Lo siento aquí. Habla solamente la verdad. Samuelito, ¿me contarás nuevamente la historia del librito?». Guiado por el Espíritu Santo y con gozo en el corazón, Samuelito repitió muchas veces la historia. Parecía que su madre no se cansaba de la repetición. «Acuérdate, mamacita», dijo Samuelito, «que todo está en la Biblia. El librito de colores nos cuenta solamente lo que está en la Biblia. Estoy seguro y mi corazón me dice que es la verdad». Esa noche, antes de envolverse en sus cobijas, Samuelito y su madre se arrodillaron en el suelo, como habían visto que lo hacía la misionera. La madre pidió que Dios le perdonara sus pecados como le había dicho a su hijo. Luego agregó: «No sé cómo decirlo, pero sé que el Señor Jesús murió por mí también y lo amo mucho». Ni Samuelito ni su madre se dieron cuenta que la hermanita se había arrodillado detrás de su madre y había repetido las mismas palabras. Pero cuando su madre se puso de pie, con las lágrimas surcando sus mejillas, y abrazó a su hijo, la niña se acercó y dijo: «Yo también lo hice». La pequeña familia se sentó hasta muy tarde esa noche en la puerta, mirando las estrellas y pensando en su nuevo hogar en el cielo, al que sabían que irían algún día. ¿Y tú? ¿Ya has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, así como lo hizo Samuelito, su mamá y su hermanita? ¿Y qué pasará con el papá de Samuelito que aún está en el hospital? Espera el próximo capítulo de la historia Un milagro para Samuelito.